Abre tu Biblia en Isaías. El día de hoy estaremos observando Isaías capítulos 63 y 64. Próxima semana vemos el 65, siguiente semana 66 y ya acabamos el libro de Isaías. Ha sido de mucha bendición, ¿no es así? ¿Qué vamos a hacer después de terminar Isaías? Bueno, el siguiente domingo, después de que terminemos, es domingo de resurrección. Tendremos un mensaje especial sobre la resurrección. Y recuerda, tenemos reunión especial a las 6 de la mañana aquí en Semilla de Mostaza. Una reunión del amanecer. Y bueno, después de esa enseñanza, tendremos un recorrido por diferentes encuentros que Jesús tuvo con las personas. Haremos una serie de varias semanas meditando en esto y conociendo a Jesús de primera mano a través de cada uno de estos encuentros. Mientras tanto, leamos Isaías capítulo 63, los primeros 6 versículos. Después de leerlo vamos a orar, aunque como ya les dije vamos a ver hasta el capítulo 64. Dice de esta manera Isaías 63 verso 1: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Respuesta: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Respuesta: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiese quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos el día de hoy abrir tu palabra, Señor. Te rogamos que seas tú guiándonos, Señor, mientras meditamos, Señor, en cada porción de este estudio, Señor. Y te rogamos que tu palabra haga lo que ha sido enviada a hacer, Señor. Haz que germine, Señor, tu palabra en nuestros corazones y traiga mucho fruto en nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos. Te rogamos que hagas tú la obra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hemos estado viendo esta última parte del libro de Isaías y mucho se ha centrado en esta idea de el siervo que vendrá. Y recuerda que Isaías está en un momento de la historia en la que el pueblo de Israel, el pueblo en Judá, en Jerusalén, está siendo amenazado por una invasión de Babilonia, cosa que Dios está permitiendo, ya que el pueblo se ha alejado de él. Es de una manera un castigo de parte de Dios, con la promesa de que a cualquier lugar a donde sean llevados cautivos, Él los va a traer de regreso. Cuando le busquen de verdad, le busquen de todo corazón, van a hallar a Dios y Dios los va a traer de regreso. Mientras tanto está esta amenaza. El libro está escrito en ese momento. Todavía no ha llegado Babilonia a destruir Jerusalén, pero llegará. Y es cierto, porque Dios lo ha dicho. Así tan cierto como Dios les dijo que los libraría de la invasión de Asiria, y los libró, ¿verdad? Pero también está escrito para las personas que estando en el cautiverio, ¿verdad?, escuchen de esta promesa. Y esta promesa que estamos viendo en Isaías 63 y en el resto en el final de este libro pretende darles esperanza, porque ellos no están en Jerusalén, están cautivos en Babilonia. Y nos recuerda un poquito, y lo vamos a ver el día de hoy, cómo el pueblo de Israel estuvo en Egipto como esclavo y Dios prometió traerlos a la tierra prometida. Bueno, esto es una imagen muy parecida. Están en Babilonia y Dios ha prometido traerlos de regreso, ¿verdad? Entonces para ellos va a ser esperanza, ¿verdad? Esperanza de que Dios hará esto, los traerá de regreso. Pero también esta porción está escrita para nosotros en nuestro tiempo. Estas historias son historias antiguas de hace muchos años.
pero sigue nuestro corazón necesitado de esperanza, de que un día llegue el día de la venganza, pero también comience el año de los redimidos. ¿Ok? El año de los redimidos. Y es que ahora este siervo que vimos en Isaías 53, derramando su sangre, entregándose por nosotros, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos para justificarnos y salvarnos, ahora ese mismo siervo no viene como ese cordero sin mancha, sin contaminación, como ese sacrificio, sino que ahora viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una imagen. La imagen es de una persona que viene con un vestido. Se le pregunta, ¿quién es este que viene de Edom? ¿No? Y la persona responde, soy yo, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 1, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces viene como juez, pero a la par de ser juez, hablando justicia, viene con poder porque él es grande para salvar, ¿verdad? Y entonces lo ven y sorprende que sus vestidos, que por cierto, dice ahí, hermoso en su vestido, la vestimenta es hermosa, pero viene manchada de rojo. La pregunta la hace diciendo, tus ropas como del que ha pisado en lagar. Un lagar es donde se ponen las uvas y son pisoteadas para sacar jugo, y ese jugo se convierte puesto en barricas y con el paso de la fermentación en vino. Entonces dice, tu ropa está manchada de rojo como alguien que ha pisado en un lagar, ¿verdad? Porque están tus ropas manchadas de rojo. Y él dice, bueno, es que he pisado yo solo el lagar. Esta obra la he hecho yo solo. Y lo pisé, dice, con mi ira, lo hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Y entonces cuando leemos eso dices, bueno, ya no está hablando de uvas. No, o sea, eso no es jugo de uva, sino eso es sangre. Eso es lo que es, sangre. Entonces dice él, es que el día de venganza está en mi corazón y ha llegado el año de mis redimidos. Lo que está describiendo es el juicio, y está describiendo a esta persona con estos vestidos viniendo a juzgar justamente, y cuando juzga no tiene ninguna oposición. Si las personas, sus enemigos son como una uva en los pies de aquel que pisa en el lagar, pues no hay salvación para esas personas, ¿verdad? Están siendo aplastadas, están siendo pisadas, holladas, dice, con su ira y con su furor. Qué imagen, ¿verdad? Cuando hemos leído la Biblia nos recuerda una imagen que aparece al fin de los tiempos. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis 19 está escribiendo Juan, el que escribió el Evangelio de Juan. Y él, al final de la Biblia, al final de la profecía, él describe este momento, lo describe de esta manera. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba viene cabalgando, dice, se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Viene a dar una batalla, pero juzga con justicia. ¿Okay? Dice el verso 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Viene como rey, ¿verdad? Con diademas en su cabeza, pero viene también como un juez justo, un juez que puede ver, sus ojos son como llama de fuego, puede observar y ver y juzgar justamente. Verso 13 dice, está vestido con una ropa teñida, ¿qué dice? En sangre. Nos recuerda esa profecía de Isaías 63. Su nombre es el Verbo de Dios. Juan es el que escribe,
Juan es el que describe a Jesús como el verbo de Dios, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. No hay manera de confundirnos. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Como dice en la profecía, él solo trajo su ira, él solo peleó la batalla y triunfó, derrotando a sus enemigos. Pero un ejército viene detrás de él, aunque no hicieron nada, solamente vienen acompañándole, ¿verdad? Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las, ¿qué dice? Regirá con vara de hierro. Entonces viene a triunfar, pero viene a gobernar con vara de hierro. Y él dice en el verso 15, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese siervo sufriente que aparece en Isaías 53 es este mismo siervo triunfante que viene como un guerrero divino, como un guerrero conquistador, venciendo por completo al enemigo. Necesitamos pensar esto en base a toda la historia de la Biblia. La historia de la Biblia comienza cuando Dios crea al hombre y lo pone en un huerto llamado Edén, que significa placer y deleite, placer, deleite. En ese huerto Dios se pasea junto con el hombre en una relación sin nada que esconder, una relación abierta con Dios, una relación que pretende ser para siempre. Pero este para siempre se interrumpe. ¿Por qué? Porque el pecado entró. La serpiente, que en el relato bíblico es Satanás, que significa el adversario, el diablo, que significa acusador, viene y tienta a la mujer toma del fruto que no debe de tomar, desobedeciendo a Dios, y entonces llega la muerte. Entra el pecado y entra la muerte. Y esta relación que al principio es perfecta y está diseñada para ser eterna, se interrumpe por el pecado y se interrumpe por la muerte. Pero no pasa mucho tiempo. En ese momento Dios le hace una promesa al hombre. Le dice: vendrá un momento en que la simiente de la serpiente aplastará la simiente de la mujer, aplastará la simiente de la serpiente en la cabeza, pero esta le herirá en el calcañar. Una imagen que se traduce a través de la historia bíblica. Entonces, es esta serpiente siendo derrotada, aplastada a su cabeza, pero no sin antes morder el calcañar de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. ¿Qué significa morder en el calcañar? La cruz, la crucifixión, su muerte. Pero esa simiente de la mujer, Jesús, aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Qué significa ese pisar en el lagar? Acabando con el pecado y con todo aquel que propaga la oposición de la serpiente. Entonces, cuando vemos la historia bíblica, nos damos cuenta que esto que está sucediendo también nos recuerda lo que Jesús vino a hacer por nosotros. ¿Qué estamos viendo? El día de la venganza, el día del juicio de Dios. Pero al mismo tiempo el año de los redimidos ha llegado. ¿Qué diferencia? El día con el año. Un día de venganza, una temporada de los redimidos. Y cuando tú volteas a la cruz, ves precisamente eso. Escucha bien. Dios cargó en su propio Hijo, en esa cruz, sobre esas espaldas, el pecado de todos nosotros. De todos, de toda la humanidad, cargó el pecado de todos nosotros, todas las personas que vivieron antes de, que vivían en ese momento y que viven al futuro de ese evento. Dios cargó el pecado de todos nosotros y desató su ira, como este momento, pisando con la ira.
Él desató su ira sobre aquel que cargaba el pecado de todos nosotros, sobre Cristo, y murió. El día de venganza, el día del juicio, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y ahí está su sangre derramada por nosotros. Murió y fue sepultado, y al tercer día resucitó, demostrando que su sacrificio fue completo, perfecto y aceptado por Dios. Ahí Él obtuvo salvación para nosotros, para todo aquel que en Él cree. Y todo aquel que en Él cree comienza una etapa, el año de los redimidos, ¿cierto? Aquel que ha nacido de nuevo ha comenzado una etapa nueva en su vida. Amén. Yo no sé cuándo recibiste a Cristo, pero tu vida cambió, ¿o no? Cambió. Comenzó la etapa de ser ahora un redimido de Dios, uno rescatado por Dios. Ahora, piensa en esta escena que acabamos de leer en Isaías 63. Y los mismos elementos están ahí. Es el día de venganza, la ira de Dios siendo aplastada, pero ahora el Cordero no está en la cruz. El Cordero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús caminaba en este mundo enseñando, les dijo: el Padre ha dado todo juicio al Hijo, y Él juzgará a vivos y a muertos. Ahora el Cordero no está en la cruz. El Cordero fiel y verdadero, el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, viene montado en un caballo blanco y viene con una espada aguda en su boca para herir a las naciones, para pisar el lagar, para terminar con la serpiente. ¿Lo alcanzas a ver? Esta es la historia de la Biblia. Esta es la historia de la Biblia. Entonces de pronto vemos esta última historia y dices: órale, sangre, teñida, vestidos. O sea, ¿qué onda? Sí, es el juicio de Dios. Es el justo juicio de Dios, porque sus ojos son como llama de fuego. Él no va a juzgar injustamente, Él juzga justamente. Y al hacerlo, escucha bien, al hacerlo, mira esto. Nosotros, ¿hace cuánto recibiste a Cristo? Comenzó una nueva etapa, comenzó una nueva vida para nosotros, amén. Pero todavía estamos esperando que todo termine, ¿o no? O sea, sigue habiendo en nosotros esta necesidad de ser rescatados. Y dices: ¿por qué? Bueno, comenzó una nueva etapa, definitivamente comenzó una nueva etapa. El poder del pecado ya no está sobre mí. La condena del pecado ya no está sobre mí. Dios ha prometido que cuando yo muera voy a estar delante de Él para vivir eternamente. Esta historia que comenzó al principio de nuestra Biblia la viviremos todo aquel que ha creído en el Señor Jesús. Pero la presencia del pecado sigue en nosotros. Y si estás aquí, lo has vivido, has fallado, la has regado, o no, o sí, amén, ¿no? Ok, o yo soy el único que la riega y falla. Soy el único que viene a Semilla en domingo, escuchas el mensaje y dices: esta semana, Señor, será distinta. Nadie se ríe, nadie lo sintió así como ay. Y llega el siguiente domingo y dices: híjole, chale, lo que quería hacer no lo hice, y lo que no quería hacer terminé haciéndolo y fallé. Y Señor, o sea, ya no estoy en la esclavitud del pecado, pero cómo quisiera que ya nada estorbara para poder tener una relación completa contigo y no fallarte, Dios. ¿Alguien piensa de esa manera? ¿Sabes? Pablo pensaba de esa manera. Pablo en Romanos capítulo 7, él dice así: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, encuentro que dentro de mí me deleito en la palabra de Dios y me deleito en el Señor, pero hay una ley en mis miembros que me lleva al pecado. Él termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
No dice Pablo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sino dice, ¿quién me librará? Y la respuesta es Cristo Jesús. Gracias sean a Dios el Padre por Jesucristo. Él es el que nos ha redimido, Él es el que nos ha salvado. Seguimos esperando una redención completa. La naturaleza a nuestro alrededor gime por ese momento, pero nosotros también debemos de gemir, de lamentarnos y de pedirle a Dios, Señor, ven pronto. ¿A poco no? Estamos en esa historia, ¿verdad? Estamos en esa historia. Este momento es el momento en el que el Dios termina con el pecado y trae completa redención y salvación. Qué extraño contraste, ¿no? Al igual que la cruz. O sea, ves a Jesús herido, molido, traspasado, pero trayendo salvación. Y dices, ¿cómo? Y acá lo ves, juzgando, acabando. La sangre que mancha su ropa ya no es su sangre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo trae salvación completa y redención completa. Qué contraste. Mira lo que dice después ahora. Isaías anuncia la venida de este rey triunfante, acabando con el pecado, con la muerte. El día de venganza, el año de mis redimidos ha llegado. Ahora, checa lo que dice el verso 7, el verso 14. Pareciera que Isaías lo que quiere es traer a la memoria algo, una realidad que es constante. Dice así: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. De eso haré memoria, ¿no? Versículo 8. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue, ¿qué? Angustiado. Este es el siervo sufriente. O sea, él recibió el castigo por nosotros. Él fue afligido para que nosotros recibiéramos salvación. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor los salvó, y en su clemencia, dice, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron, ¿qué dice? Rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte, dice, nombre glorioso. Isaías recuerda algo que ha sido una constante. Mientras Dios redime con su clemencia, mientras Dios salva con su amor, mientras las misericordias y las piedades de Dios se derraman para un pueblo al cual Él ha levantado desde la antigüedad, mientras Dios hace eso, el pueblo es rebelde, hace enojar a su Santo Espíritu. Y Él dice, ¿te acuerdas de Moisés? Entonces, ¿dónde está aquel que los pastoreó? Aquel que los guió, aquel que dividió el mar, aquel que hizo todas esas grandes obras por ellos. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Es Dios con su presencia,
que los pastoreó, que los hizo pasar por ese desierto. ¿Ok? Entonces está recordando algo que es una constante, porque no es solamente en el tiempo de Moisés que esto lo vimos, lo hemos estado viendo una y otra vez. Es más, te recuerdo una cosa, en este mismo libro de Isaías había la amenaza de que Asiria iba a conquistarlos. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Te acuerdas que estaban rodeados completamente? ¿Te acuerdas que hasta comenzaron un diálogo en el muro y les decían, los vamos a derrotar y los vamos a matar y vamos a acabar con ustedes? ¿Y quién los salvó? Dios. ¿Y por qué estaban en esa situación? Porque eran rebeldes. Lo que está haciendo es recordar una constante. Dios los ama, los redime, los salva, los levanta. El pueblo es rebelde y constantemente falla. Dices, ay, parece que me estás describiendo a mí. ¿De cuántas te ha salvado el Señor? ¿De cuántas te ha rescatado? Ahora de repente trae a la memoria esos momentos, porque esos momentos, al final de esta porción, hay una frase muy interesante. Dice, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso, para que tu nombre sea glorioso. Entonces, este pueblo cuando salió de Egipto, todos los pueblos alrededor supieron que su Dios los rescató. Supieron que su Dios los pastoreó por el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida, todos temblaban, porque sabían que no se iban a enfrentar a un pueblo, sino se iban a enfrentar al Dios que los rescató de Egipto y que venció a Faraón. El nombre de Dios era glorioso. ¿Ok? Porque hubo un momento así, pero el pueblo sigue siendo rebelde. Entonces, déjame trasladar esto a nuestra vida, porque creo que también esto se trata de nosotros. Al trasladarlo a nuestra vida, ¿te acuerdas cuando Dios te rescató? ¿Te acuerdas la obra que hizo en tu vida? ¿Te acuerdas lo profundo que fue ese cambio? Que de pronto los de alrededor te decían, oye, ¿qué mosco te picó? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué está sucediendo? Y tú no les decías, pues ¿por qué? Pues ahí la llevo, ¿no? Sino tú decías, Jesús me rescató. Él perdonó mis pecados y ahora soy suyo. ¿Te acuerdas de esa época? ¿No? Porque todos tenemos ese momento en el que Dios nos rescata y de pronto nacemos de nuevo, ¿no? Y podíamos decirle a los demás con toda nuestra boca, es que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo de aquí en adelante lo voy a vivir en la fe de Dios. ¿Te acuerdas de esa época? Y dices, ¿y entonces qué pasó? ¿Por qué el día de hoy no es así? ¿Por qué ese nombre glorioso, ¿no?, con el que llenabas tu boca, Jesús me transformó, se ha convertido a, pues ahí la llevo, pues ahí voy aprendiendo, ¿no? Ahí vamos. La constante es esta: Dios nos salva, nos redime con su clemencia, nos salva con su amor. Ese es el Dios que nos rescata, nos levanta constantemente. Pero aquí estamos nosotros, que fallamos, que la regamos, que intentamos echarle ganas, que oramos. Checa ahora el resto de este estudio. El final del capítulo 63 y el capítulo 64 son una sola oración. La oración comienza como un lamento y después presenta una petición. Después describe algo que es una contradicción, pero llegaremos una vez más a esa petición que se le hizo en el principio del capítulo 64. Ayúdame a poner atención y checa si esta oración
podría convertirse en una oración personal tuya. O identifica cómo de pronto dice cosas que a lo mejor tú has dicho en estos momentos de confusión y de desesperación. ¿Por qué si ya me salvó? ¿Por qué de pronto hago este tipo de cosas? ¿No? Dice así, Isaías 63, verso 15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo. Ese es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hiciere notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Tú estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Wow, qué oración. Qué oración. Es una oración muy honesta. Es muy honesta. O sea, hace preguntas para las cuales la misma persona que está orando tiene respuesta, pero la está expresando como una oración, como un lamento. O sea, de pronto dice, ¿qué no estás mirando? ¿Qué no contemplas? Mira desde tu santa morada. Pero sabemos que Él nos mira y nos contempla. Pero a veces oramos así cuando nos encontramos en una situación así. Señor, ¿qué no ves lo que está pasando? Sin reconocer que Él ve lo que está pasando, incluso en nuestro corazón. Y hacemos preguntas como, ¿acaso podremos ser salvos? Sin reconocer que ya Él nos salvó y Él permanece siendo nuestro Salvador y Redentor. Me encanta como dice, Redentor nuestro perpetuo, ese es tu nombre. Pero nosotros nos preguntamos, ¿acaso podremos ser
salvos? Y hay una contradicción porque le dice, tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Es más, Abraham e Israel se olvidaron de nosotros, pero tú sigues siendo nuestro Padre. Y luego dice, somos como suciedad. Y todo lo que hacemos en nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de ti. Es más, somos como una hoja que se llevó el viento de nuestras maldades. Dice, y no hay nadie que te busque. Pero soy tuyo. Recuerda que eres mi Padre y eres mi Redentor y eres el que me formó. Yo solamente soy barro en tus manos. Y luego dice, ¿por qué no hablas si estás callado? ¿A poco te vas a quedar así sin hacer nada? ¿Notas la angustia, el lamento, la necesidad? Esta es una oración muy honesta, donde de pronto dices cosas que sabes que tienen respuesta, pero las dices porque así te estás sintiendo. ¿Qué necesitamos? Yo creo que necesitamos conocer más quién es Dios y recordar lo que Él ha hecho. Por eso está esta sección antes, donde nos recuerda lo que ha hecho en el pasado y cómo nosotros somos rebeldes. Y si esa es la constante, dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, Malaquías 3:6, dice, Él no cambia. Y porque no cambia, no hemos sido consumidos. Y esa es la realidad, porque Él no cambia, no hemos sido consumidos en nuestro caminar. Creo que por eso está esta imagen de quién es Dios y quiénes somos nosotros, para llegar a esta oración y hacerla nuestra, hacer nuestro lamento, esta nuestra petición y reconocer la contradicción que es nuestra vida. Ojo, ¿sabes? Sé, ¿no? la constante invitación de los pastores de Semilla a que leas la palabra, a que medites en la palabra, la constante exhortación que los pastores de Semilla nos hacen a la iglesia para meditar en la palabra día y noche. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, ¿verdad? Entiendo esa exhortación constante, esa invitación constante. Y entiendo que algunos de los que están aquí el día de hoy viven una relación con Dios envidiable, que está buscando al Señor y que está recibiendo del Señor y que estás conociendo al Señor y que hay fruto en tu vida. Y las demás personas lo ven y el nombre de Dios, el nombre de Jesús está siendo honrado y glorificado a través de ese caminar que estás llevando. Pero también debo reconocer que hay muchos de nosotros que en lugar de parecernos a un árbol plantado junto a corrientes de agua, somos como una hoja llevada por el viento de nuestra propia maldad. Quisiera decir que son más y menos, pero a lo mejor son menos y somos más. ¿Se entendió? Sí, no fue una cantinfleada. Y de pronto debemos de hacer nuestro lamento y nuestra petición y reconocer lo contradictorio que es nuestra vida en este momento y venir y decirle al Señor nuevamente, tú eres mi Padre y yo solamente soy barro en tus manos. Por eso quería hacer este recordatorio de cuando le creímos en Él. ¿Te acuerdas cuando creíste en Él? Cuando fue así, impresionante y eso le decías a los demás, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y de pronto había esta pasión
donde nadie te dijo, lee la Biblia, pero la leías y le buscabas y había esta pasión donde le decías, Señor, soy tuyo, Señor, no me voy a mover hasta que tú me digas qué voy a hacer. Y a lo mejor eso quedó en el pasado y el día de hoy, ¿no? Sí leemos nuestra Biblia, pero le decimos, Señor, ay, Señor, ¿tú crees? No, ¿cómo crees? Es más, hasta utilizamos la Biblia con Dios. No, pero mira, aquí dices tú que esto y que esto y que esto. Pero en realidad no le estamos diciendo, soy tu hijo, soy tuyo, soy barro en tus manos. Sino que somos como ese barro que voltea al alfarero y le dice, ay, Señor, me estás haciendo la oreja muy grande. Yo no quiero ser vasija para eso, quiero ser vasija para otra cosa, Señor. Tú me prometiste. ¿Se entiende la diferencia? Y a lo mejor tenemos que acercarnos así. ¿En qué momento pasó Dios de ser nuestro redentor y nuestro salvador a alguien que debe de cumplir nuestros caprichos? ¿En qué momento se ha convertido Dios en algo que yo pienso que debería de hacer algo en lugar de decirle, haz lo que quieras, Dios, porque tú sabes mejor que yo? A veces hasta le hacemos este tipo de preguntas. ¿Por qué nos has hecho errar de tus caminos y endureciste en mi corazón? Cuando en realidad soy yo el que se ha alejado. Le decimos, mira desde el cielo. Pero lo que pasa es que ignoramos que Él nos está viendo constantemente. Le decimos, vuelve, Señor. Cuando tú y yo sabemos que el que tiene que volver somos nosotros. Porque el que se ha alejado no es Él, somos nosotros. De pronto este lamento necesitamos hacerlo delante de Dios. O sea, este pueblo está viendo su ciudad siendo tomada y su santuario siendo tomado por el enemigo. ¿Y cómo podríamos traducir eso a nuestra vida? Todo lo que le ofrecíamos al Señor ya no se lo ofrecemos. Nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros días, nuestras noches. Y el enemigo, nuestra carne, ha tomado cada uno de esos lugares y hemos llegado a ser como alguien que nunca ha tenido a Jesús como su Señor. Y quizás la petición es esta misma que hacen ellos. ¿Podrías, Señor, hacer algo espectacular como lo hiciste en el pasado en mi vida hoy, para que mis enemigos noten que tú eres poderoso? Hay un versículo en el versículo 4 que dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Este versículo lo tomó Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Él agarró este versículo y lo trajo al Nuevo Testamento. En 1 Corintios 2:9 lo pone así: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí, y donde Pablo lo dice, es exactamente lo mismo. Y a veces pensamos que este versículo tiene que ver con la eternidad, ¿no? Claro, cuando lleguemos allá vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre. Pero no es cierto. En el momento en que creímos en Él, vimos cosas que nunca habíamos visto y escuchamos cosas que nunca habíamos escuchado. Y Dios puso en nuestro corazón cosas que nunca habían subido al corazón, porque vivíamos esperando en Él, porque vivíamos con nuestro amor entregado, nuestro corazón entregado a Él.
Y esto lo hemos dejado de ver. Entonces le pedimos, Señor, haz algo en nuestra vida. Haz algo en nuestra vida. ¿Qué será que nos responda si le decimos, Señor, haz algo en nuestra vida? Estos versículos 6 y 7 y esta contradicción se resuelve cuando Isaías de pronto dice, tú eres nuestro Padre y nosotros somos barro. Entonces ahí está contradicción. No me despierto para buscar tu ayuda. En realidad no estoy invocando tu nombre como lo solía hacer, pero necesito reconocer, tú eres nuestro Padre y yo soy barro en tus manos. De nuevo, como al principio, cuando le decíamos eso, Señor, haz lo que tú quieras en mi vida, haz lo que tú quieras. ¿Qué nos respondería a Dios si le decimos, haz algo, Señor? Redentor nuestro, perpetuo, es tu nombre. ¿No sientes que diría, es que ya lo hice? Lo hice en esa cruz. Tomé tu lugar, yo te redimí en ese momento, en ese instante. Hoy es el último domingo del mes y siempre en Semilla, el último domingo del mes, ¿qué hacemos? Recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué lo recordamos? ¿Por qué necesitamos recordarlo? ¿Por qué lo celebramos? ¿Por qué leemos de nuevo ese pasaje? Cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, gracias por morir en la cruz por mí. Señor, gracias por derramar tu sangre, porque pagaste el precio por mí. ¿Por qué lo hacemos? Porque necesitamos recordar constantemente que Él ya lo hizo por nosotros. Él ya lo hizo por nosotros. Entonces Jesús dice, si quieres venir en pos de mí, y aquí estamos nosotros, que Jesús se convirtió en nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, y queremos seguirle. Y Jesús viene y nos dice, ¿quieres venir en pos de mí? Él no dice, pues ojalá tengas la zancada amplia porque yo camino, mi zancada es amplia y tienes que correr atrás de mí. ¿Dice eso? No. Jesús dice, venid en pos de mí. Y no te dice, espero que hayas estado entrenando durante la semana, porque si no, a medio camino te me vas a rajar. No dice eso. ¿Qué dice Jesús? ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces sería ilógico que de pronto, después de este mensaje, de darnos cuenta de nuestra condición, de la constante de Él como Señor Salvador, como nuestro Padre, y de esta oración tan profunda, diciendo Señor, y de esta contradicción en la que vivimos, terminar diciendo, pues semillosos, echémosle ganas. Sería ilógico. Es como si te dijera eso, ¿quieres seguir a Jesús? Pues échale ganas, bro. ¿Quieres seguir a Jesús? Pues lee la Biblia. ¿Quieres seguir a Jesús? Pues órale. No. ¿Quieres seguir a Jesús? Niégate a ti mismo. ¿Sabes? El mayor estorbo para seguir a Jesús soy yo. Eres tú. Ese es el mayor estorbo para seguir a Jesús, soy yo. Por eso Jesús me dice, niégate a ti mismo. Ya no vivas para ti. Toma tu cruz todos los días. Muere y sígueme a mí. Pero sígueme habiendo morido, dirían por ahí, ¿va? Habiendo muerto, sígueme. Porque si no has muerto, no me puedes seguir. Porque habiendo muerto, entonces voy a caminar en el poder de su Espíritu, no en el poder de mis fuerzas, no en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Él ya hizo por nosotros.
Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Qué onda con este pueblo, va? Dices, ahí me veo todo el tiempo, no puede ser. Soy igualito. Qué contraste, ¿verdad? Árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, verde, con fruto alrededor. Y acá qué contraste con, soy como una hoja que se la lleva el viento de mis maldades. Y no solamente eso, marchitado, ¿no? ¿Estás así, marchitado, como una hoja que se lleva el viento de tus maldades? Él ya lo hizo todo por ti. Lo único que tienes que hacer es volver a poner tu mirada en el Señor. Dices, pues no me queda fuerza para otra cosa, ¿va? Cuando te queda fuerza para otra cosa, es cuando comenzamos a patinar constantemente, porque te queda fuerza para otra cosa. Pero cuando no te quedan fuerzas para otra cosa, y lo único que tienes fuerzas para voltear a ver a Jesús, entonces el Señor dice, venga, vamos, vamos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos podemos ver, Señor, en estas historias. Porque tu palabra, Señor, toda ella, Señor, la cual nos invitas a escudriñar, nos da testimonio de ti, de lo que tú has hecho. Tú eres, Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tú eres, Señor, el que en la cruz del Calvario recibió el castigo por nosotros. Tú eres, Señor, el que resucitó al tercer día, Señor. Tú eres, Señor, el que nos ha hecho tus hijos por tu voluntad. Señor, tú eres nuestro Padre y Redentor nuestro, perpetuo es tu nombre. Señor, haz que estas palabras, haz que esta realidad, haz que esto que es constante en ti, Señor, que no cambia, Señor, encuentre, Señor, un lugar en nuestro corazón. Y si tienes a bien, Señor, despertarnos con esto, llamarnos una vez más a ti, Señor. Y que nosotros podamos responder como respondimos, quizás hace años o quizás hace unas semanas, diciendo, soy tuyo, Señor, soy tu hijo y soy barro en tus manos. Haz lo que quieras en mí. Señor, que sea una realidad, no solamente en nuestra boca, sino en nuestro corazón. Que sea una realidad en nuestro corazón. Señor, tu palabra es como espada más cortante que espada de dos filos. Tu palabra es viva y eficaz. Y si el día de hoy, Señor, ha atravesado nuestro corazón y has discernido las intenciones y los motivos de nuestro corazón, nos has mostrado que nos conoces, que has expuesto, Señor, nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú lo limpies, Señor, que tú nos sanes, que vuelvas el gozo de tu salvación a nuestro corazón y que un espíritu recto nos sustente, Señor. Sé tú, Señor, con nosotros. Te damos gloria a ti, Señor. Te bendecimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.